De que nosotros vamos para atrás, entonces como todos están dejando de tener juegos artificiales. No es eso. Bien, vamos a la palabra del Señor, ¿ya? Está en Marcos, en el capítulo 6, ¿cierto? En los versículos 53 al 56. Hemos estado hablando, ¿cierto?, de cómo el Señor, a través de José, nos ha enseñado cómo infiltrarnos, ¿cierto?, en el reino, o cómo infiltrar el reino de Dios a través entonces de la vida de un hijo de Dios. ¿Ya? Hemos estado viendo un poco la vida de José, así cosas muy puntuales, y entonces cómo es un agente, cómo es, ¿cierto?, como lo hemos llamado, es la levadura del reino, ¿no? Entendiendo que el Señor dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? A la levadura. Entonces la levadura es importante mantenerla. Así somos nosotros, aunque seamos uno, dos, ¿cierto?, infiltrado en una parte, puede uno, ¿cierto?, hacer crecer todo lo que es lo del reino de Dios. ¿Me entienden? Así que no se olvide entonces para aquello, ¿ya? De esta forma entonces nace esto. Nace cómo ver a Jesús en medio de la gente realizando, ¿cierto?, la obra del reino, ¿ya? La religión, cuando es religión, ¿cierto?, es una forma sin poder, ¿ya? ¿Cierto? Todos de alguna manera tenemos una forma de ser, ¿cierto?, religioso, ¿ya? ¿Cierto? La religión es una cosa inherente del ser humano, ¿ya? Pero la religión cuando no afecta, ¿cierto?, es aquella que no tiene poder, que no hay poder. Esta era la forma y la manera entonces en que el Señor Jesús quiso traer e impactar a la gente, no de la forma religiosa como lo hacían los fariseos, que simplemente eran, ¿cierto?, dogmas, eran formas y maneras de andar o de ser, pero no había poder, no había, ¿cierto?, algo que dijese que estaba pasando algo sobrenatural. Entonces, cuando la religión tiene este efecto y no hace cambios en las personas, no trasciende el corazón de las personas, no hay, ¿cierto?, algo que libere a las personas, simplemente es una religión sin poder, ¿me entiendes? Sin poder. Aquí ya vemos, ¿cierto?, gracias al Señor, creo, testimonios vivos de que Cristo con su palabra, con el efecto que ha traído a nuestra vida, nos ha cambiado. ¿Cuántos dicen amén? El poder de Cristo sobre nosotros ha hecho cambios notorios, ¿cierto?, y sobrenaturales, porque la conducta muchas veces nuestra, ¿cierto?, no hubiese sido cambiada, ¿cierto?, si no hubiese sido por un efecto sobrenatural. ¿Me dice amén? ¿Cierto? Hábitos y situaciones puntuales. Y también puede ser, y pueden haber aquí, hermanos que han sido sanados milagrosamente. Hago ese énfasis para darle connotación a lo sobrenatural, ¿ya? Hay algunos que no podía ser sanado de otra manera si no hubiese sido a través de un milagro. Y así ha ocurrido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Evangelio, ¿cierto?, no es una religión sin poder. Es una acción de Dios con poder. ¿Me dice amén? El Evangelio, por eso decía Pablo, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Se da cuenta usted? Entonces Pablo, ¿cierto?, cuando se encontró con Jesús, el hombre entendió claramente. Por eso le escribe ¿a quiénes? A los poderosos. ¿Quién eran los poderosos en aquel tiempo de Pablo? Los romanos. Y a los romanos le escribe de esa manera, que el Evangelio, ¿cierto?, no es un evangelio sin poder, sino que con poder. Wow, eso es extraordinario, ¿ya? Por eso Marco también escribe de esta manera, porque sabe, ¿cierto?, que el medio donde él se desarrollaba, la circunstancia donde vivía Jesús, había mucho poder, ¿cierto?, bélico, de arma, ¿cierto? Entonces había que mostrar un poder de otra magnitud, de otra manera. Entonces, porque este era el pensamiento de todo judío. ¿Cómo iba a venir Jesús? Con una espada y cortar cabeza y liberar al pueblo de Israel del yugo opresor de los romanos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Por eso no lo reconocieron, porque Jesús vino de una manera totalmente diferente. Totalmente contraria al pensamiento de lo que había inundado
¿cierto?, en la mente de los judíos por la religión, por los dogmas, por la manera de ser. Recordemos un poquito, hagamos memoria para aquellos que están permanentemente estudiando la palabra, ¿no? Que la Biblia, ¿cierto?, los 10 mandamientos tenían interpretación, pero era tanto en el tiempo de Jesús que había más de 5.000 interpretaciones de esos 10 mandamientos. Entonces era demasiado. Demasiado, ¿me entienden? Incluso los escritores o los escribas a veces añadían cosas y las ponían ¿cierto?, ya sea al pie de la página o al lado, ¿cierto?, donde estaban escribiendo los versículos. Entonces, ese tipo de cosas era lo natural, era lo que vivía el pueblo de Israel o el pueblo judío. Entonces, cuando Jesús vino, Jesús dijo, yo no voy a hacer lo que hacen ellos. Yo no me voy a introducir como se introducen ellos. Yo voy a hacer lo que mi Padre me dijo que hiciese. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Jesús vino e hizo y empezó entonces a hacer funcionar el Evangelio. ¿Y cómo lo hizo? ¿De qué manera se expresó? El reino, diga, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el Evangelio. Y la demostración de este reino es un reino de poder. Oh, ¿cuántos dicen amén? Es un reino de poder. Por eso cuando hay cosas que a mí todavía me cuestan hacer por el Señor, quiere decir que el poder de ese reino no ha sido manifestado en toda su plenitud. O yo le he permitido o no le he permitido que se manifieste, o yo tengo mis dudas del Evangelio que estoy creyendo. ¿Se da usted cuenta que la palabra que más usamos nosotros es creyentes? Y a veces de creyente tenemos muy poco, porque muchas veces los confrontamos a algo que Dios dice, no, yo no puedo hacerlo, no sé, me cuesta, no sé qué me pasa. Alguien diga amén, por favor, no lo voy a mirar para que no... Porque estamos en ese conflicto, ¿me entienden? Entonces, necesitamos el efecto, ¿ya? Cuando el Evangelio, ¿cierto?, cuando el Evangelio funciona es porque afecta. Afecta, cambios, transformación, ¿ya? Lo que Pablo llamó, ¿cierto?, metamorfosis. Metamorfosis, ¿ya? ¿De qué? De un gusano a una mariposa. De algo tan, a veces un poco repulsivo, a una cosa tan maravillosa. Eso es lo que hace el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Y entonces dice, Él nos ha dado vida. ¿Cuánto tenemos vida ahora? ¿Cuánto estamos vivos? ¿Cuánto hemos resucitado? ¿Ves? Usamos toda esa terminología para darnos cuenta de lo que Cristo hizo. Pero lo hizo a través del Evangelio, de la función que Juan, ¿cierto?, el Bautista declara en Mateo capítulo 3, cuando dice, ¿cierto?, que el que viene tras mío y empieza a hablar, ¿cierto?, él trae un poder, trae una unción, trae un evangelio diferente. Pero en el versículo 3 dice, arrepentidos, ¿cierto?, y convertidos, porque el reino de los cielos se acerca. Entonces hay un cambio. El Evangelio tiene que haber cambio. Tiene que producir cambio. Cuando no produce cambio el Evangelio es una manera de convencernos que necesitamos cambiar, pero no cambiamos. Oh Dios, aquí estoy hablándole a algunos que tienen 20 años en Cristo y todavía no cambian. Nadie dice amén ahora. ¿Me entiendes? Porque eso debiera ser en el principio. Yo debiera ser una criatura totalmente diferente. Y cada vez que voy comiendo es como cuando la mamá le está dando comida al niño, ¿no? Cada vez que come, el niño empieza a crecer, algo empieza a pasar, que del chiquito al adolescente es diferente, del adolescente al jovencito más diferente, y ya al adulto y el maduro, wow, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque todo lo que comió, ¿cierto? Todo lo que comió lo hizo ahora ser esa persona. Entonces, cuando Pablo decía, hay algunos que ustedes debieran ser maestros, pero todavía son cabros chicos, son niños, ¿no? ¿Me entienden? Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Si hay algo que todavía es que me cuesta, pastor, tienes que morirte. No quiero que tomes una pistola y te pegues en la sien, de ninguna manera, sino que para aquello que te cuesta, ¿me entiendes? ¿Cierto? Una de las cosas que puedes hacer cada día es lo que tanto yo he repetido. Si hay algo bueno, en esto pensar. Eso matará todo lo malo que muchas veces pensamos.
y todo lo que impide que creemos que no podemos hacer. Porque si hay algo bueno que Dios me dice, yo lo voy a hacer. Porque voy a pensar en eso bueno que Dios me dice. ¿Me dice amén? Entonces Cristo pensaba todo lo bueno que el Padre le decía. Por eso entonces hacía. Entonces, cuando el evangelio no funciona frente a la gente, no hace cambio, no hay una transformación, ¿ya? Entonces es un evangelio que no sirve. Es un evangelio que simplemente va a hacer que la gente tenga una convicción de cambio, pero no ha cambiado. No ha cambiado, ¿ya? Entonces, no hace. Entonces, por eso Jesús no se quedó con el pensamiento meramente de lo que se estudiaba allí en la sinagoga. Recordemos en la sinagoga lo que Cristo dijo. Según Lucas 4 dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Para qué? Y empieza entonces a numerar cosas allí. Y simplemente es lo que el Evangelio iba a hacer. Lo que el Evangelio hace. Libera, sana, restaura. ¿Cuántos dicen amén? Cambia todo lo que Cristo dijo. ¿Me dice amén? Entonces, note por favor que cuando usted hace eso, se está transformando en como Cristo dijo. Usted hablará y la palabra que usted hable va a ser el mismo efecto que ese día que Jesús dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para. ¿Dice amén o no dice amén? Entonces, no hay cosa que nos pueda, ¿cierto?, traer más satisfacción, más gozo, más alegría que compartir el Evangelio. Que hablarle a otro de esto, ¿ya? ¿Cierto? Y entonces él iba donde estaba la gente, el ámbito de él, ¿me entiende? Sí, invadió la sociedad. Recuerden que a él lo seguían, a él lo buscaban, la gente se aglomeraba, ¿me entiende? Eran miles. Si usted mismo ve en este capítulo 6 de Marcos, anteriormente, ¿cierto?, está la alimentación de los 5.000. Pero no porque eran 5.000 los que escucharon, lo siguieron los 5.000. ¿Me entiende? Casi normalmente andaba con sus 12. Porque mucha gente oía, pero nada más. Nada más. ¿Ya? Al igual que Pablo lo vivió en el Areópago. Cuando empezaron, ¿cierto?, a decir el Dios de esto, el Dios de esto, se recuerdan, ¿no? ¿Cierto? Un lugar donde había la manifestación. Los griegos eran muy buenos para discutir, para filosofar, para hablar de sus dioses. Y entonces Pablo, ¿qué dijo? Yo le voy a hablar del Dios desconocido o no conocido. Y ese Dios era un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, ¿por qué Jesús tuvo y vivió esto? Porque para Jesús la gente, escúchenme bien, la gente era su meta, las personas. Yo he venido para que tengan y la tengan. Eso es, ¿ya? ¿Me entiende? El objetivo claro de Jesús era la gente. ¿Me entiende? No era tener, era la gente. ¿Me dice amén? Entonces él vino, al igual que nos enseña la Escritura, el Evangelio, ¿cierto?, que él tiró la semilla. Alguna cayó en pedregales, otra cayó por ahí en la ladera, etcétera, pero alguna cayó en tierra fértil y dio fruto. Creció. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no todos van a ir, no todos van a creer, no todos se van a arrepentir, pero sí a todos tenemos que ir. Oh, ¿cuántos dicen amén? Denle un lindo aplauso al Señor. Agradezca a Dios eso, ¿no? Entonces, si para Jesús era su meta, para ti y para mí es lo mismo. Es lo mismo, ¿ya? ¿Cierto? Para su meta. Y la gente, y es lo que pasa ahora con la iglesia, y la gente, ¿cierto? La meta era Él. Él. Cuando Cristo es tu meta, tú lo sigues a Él. Tú lo buscas a Él. Tú tienes tiempo con Él. Tú quieres hacer todo para Él. Tú no buscas otra cosa que agradarle a Él. Cuando dicen amén. Y este es lo que pasa, ¿no? Esto es lo que sucede. Es lo mismo cuando hay un matrimonio, una familia, ¿cierto? Que la meta de uno de ellos fue enamorar al otro. Y después se transformó al revés. Y entonces los dos se enamoraron. ¿Me entiendes? Y entonces, y ahí está la meta. Entonces, esto es el vínculo que hace Dios. Dios quiere que le amemos. Pero Él nos amó.
Eso es, ¿se da cuenta? Esa es la forma del evangelio. El evangelio ama primero. Si usted no ama al inconverso, usted no va a decir nada, hermano. Usted va a decir que mañana tiene que trabajar, que esto, que la guagua se le enfermó, que, ¿me entiende? Cualquier cosa. Usted tendrá muchas excusas. Yo tendré muchas excusas. ¿Ya? ¿Cierto? Porque yo tengo que ser, ¿cierto? Bueno, pero yo tengo que velar por mi familia. Entonces el otro. Ay, Dios, nadie dice amén. ¿Por qué? Porque somos muy personalistas. Estamos muy personalizados. ¿Ya? ¿Por qué se lo digo? Porque nuestras casas tienen nuestra personalidad. Nuestros hogares tienen las cosas que yo quiero. Aunque el mercado me la meta a través de la publicidad. Pero en el fondo dice, no, es que yo quise eso. No es tan así, pero bueno. ¿Pero es así o no? ¿Me entiendes? Entonces, de esta forma. Pero las cosas en Dios no son así. ¿Ya? No son así. Por eso, el cuidado que tenemos que tener. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si llegamos a introducirnos en el medio ambiente de nuestra sociedad como la levadura del reino para manifestar el reino, entonces habrán hombres de negocio que van a utilizar los dones del Espíritu Santo para descubrir a las personas que están trabajando con él. Uf. Y lo primero que hará ese hombre es, vengan para acá, vamos a orar. Decirte un trabajo, no tiene nada que ver con la religión. Bueno, pero yo soy parte del reino. Uy, Dios. Si uno no hace lo que el rey hacía, es difícil que uno logre, ¿cierto?, vivir como el Señor quiere que hagamos. ¿Entiendes? Entonces, en este sentido, ¿ya?, la necesidad de sus colaboradores, la gente que le rodea, la gente que participa contigo del día a día, verá que tú eres una persona totalmente diferente. No por lo que viste ni por lo que tienes. No por el carro o auto que andas. No es eso. Hay algo espiritualmente diferente. ¿Por qué? Porque el reino se está manifestando. Por eso el diablo no pudo hacer nada con Jesús. Le dijo, no, escrito está. No, si no podía. No podía porque él era la expresión máxima del reino de Dios en esta tierra. Jesús. ¿Ya? Jesús. Entonces, bajo esto, el hombre de negocio va a utilizar los dones del Espíritu Santo para descubrir la necesidad de cada uno de sus empleados. De sus clientes. Ay, Dios. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Eso es lo que pasa en el colegio. Hablan con la directora y cuando hablan con la directora es una verdadera consejería. Y en vez de salir enojadas salen llorando. ¿Por qué? Porque el don del Espíritu Santo, dones que hay en ustedes, que hay en nosotros, cuando dicen amén, esos dones funcionan, hermano. Y no funcionan simplemente cuando usted está aquí. No, siempre funcionan las 24 horas del día. Es usted que tiene que hacerlo funcionar. Porque para eso te lo dio a ti. Uy, Dios. Y cuando esto ocurre, entonces, aquellas personas que tienen sus dones orarán. Se van a desarrollar. Todo creyente está pensando hacer cosas dentro de lo que llamamos iglesia o congregación. Pero no es así. No todos tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Y el resto qué hace? No reclame, no diga usted porque es un cuento casi del enemigo. Es que yo no estoy para estar sentada. ¿Y quién le dijo eso? Eso es una convicción de pensamiento, de mentalidad. Alguien lo dijo hoy un día y todos como que agarramos eso y lo usamos como banderita de batalla. Hermano, usted tiene mucho más que hacer fuera, no aquí. Si usted quiere trabajar al Señor, haga ya. Porque mucha gente trabaja acá, pero para el ojo del pastor, no para Dios. Cuando están allá afuera, trabajan para Dios. Porque nadie le está viendo y nadie le aplaude. Y nadie le dice gracias. Wow. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando usted ocurre esto, pasará que los jóvenes también van a orar por otros jóvenes. Porque no se van a avergonzar. ¿Cómo se llama el título de la predicación? ¿Te das cuenta? No te escondas.
El problema está que a veces el diablo ha permitido, que nos ha hecho la zancadilla y hemos, ¿cierto?, caído en el pecado. Y donde estamos, la gente sabe nuestras yayitas. Dícese de cosas malas que hemos hecho. Entonces, a veces nos avergonzamos. Hermano, no te avergüences de haber caído, porque eso es humano. Joven, tú no eres un ángel. Y seguimos teniendo errores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, jóvenes orarán por otros. Y estos otros serán sanados del alma, del espíritu y también de alguna, ¿cierto?, liberados de todo. ¿Ya? Conocerán el amor de Dios cuando dicen amén. Así también los niños pueden orar por otros niños. Claro, los niños pueden orar por otros niños y lo harán bien, porque saben hacerlo cuando dicen amén. ¿Ya? Por eso Jesús hacía esto. ¿Ya? Jesús hacía esto. Y esto es lo que tenemos que mirar y ver en esto. Note por favor ahora. Jesús se cuidaba de hacer lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. Y dice, versículo 53, vaya conmigo ahora a la palabra. Voy a recién entrar a los versículos. Terminada la travesía, note por favor, ya, recuerde que nunca saqué el texto del contexto. El Señor había caminado sobre el mar. ¿Cuál era el problema de la gente? Versículo 50. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús en el 50? ¿Qué le dijo? ¿Pero qué le dijo Jesús? Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Hermanos amados, el que nos manda es Jesús. ¿Y él qué nos dice? ¿Qué nos dice él? No temáis. No temamos. No temamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? La expresión del reino ha de ser una manifestación clara de Dios en la persona de Jesucristo, pero nos usará a nosotros. Cosa que quisieron ser usados los ángeles. Los ángeles quisieron tener ese uso de predicar el evangelio, pero somos nosotros los que vamos a ser usados. ¿Me dice amén? Entonces, tened ánimo, no se olvide de eso, por favor. ¿Ya? Yo soy, no te preocupes, Jesús, usted no está solo. Usted no está solo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, terminado esto, terminado esta expresión de que no tengan miedo porque el que andaba sobre el mar era Jesús y no era un fantasma, ¿ya? ¿Cierto? Esta travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Llegaron a un lugar, ¿cierto? Cruzando ese mar, ¿ya? Y entonces llegaron a esa tierra. Y dice, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Eso es muy importante. ¿Se da cuenta usted que Jesús nunca buscó no ser conocido? Y en el momento en que él dijo, no digan quién se lo hizo o quién se lo hice yo, no digan, no hablen nada todavía, porque no era el momento todavía de la manifestación de Jesucristo en toda su forma. Pero el Señor no era que quería ocultarse. No es que andaba buscando que no lo conocieran o reconocieran. No, todo lo contrario. La crítica del mismo Cristo fue al pueblo de Israel que no reconocieron el tiempo de la visitación. Mejor dicho, cuando Él estaba ahí, era cuando debiera haberse expresado o haber habido un avivamiento de tal magnitud, hermano. Porque estaba Jesús allí, en carne y hueso. ¿Me entiendes? Presente. Y los milagros corrían al cierto. Y ellos mismos podían ser partícipes de esos milagros cuando fueron enviados de dos en dos. Bueno, todo eso daba identidad de que Jesús nunca quiso ocultarse. Simplemente mantenerse en un momento para luego, cuando hubiese sido la manifestación, se manifestara completamente. Pero ahora, ¿qué es lo que quiero recalcar de este versículo? Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente, ¿qué dice? Le conoció. Muchas veces nosotros no somos conocidos por la gente o reconocidos por la gente. De lo que somos. De lo que somos. ¿Me entiendes? De lo que somos. ¿Ya? ¿Cierto? Es lo mismo que cuando alguien tiene una actitud diferente y distinta. ¿Por qué? Porque somos tan iguales que los demás que la gente no nos reconoce. ¿Me entiendes? Entonces, como Santiago dice, ¿qué dice Santiago? Santiago dice que
si tú eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Pero si el mundo te aborrece, es porque eres amigo de Dios. ¿Se da cuenta usted? El Señor no anda con mediodía. Es más fuerte todavía lo que voy a decir ahora. No, tiene que ser caliente o frío. Porque si no tibio, te voy a vomitar. Ya te voy a rechazar. Uf. El Señor quiere que la gente nos reconozca. Por eso no puedo avergonzarme. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque era... Claro, es que muchas veces nosotros no creemos que el Evangelio es poderoso. Nosotros a veces hablamos del Evangelio por si acaso. No. Inmediatamente cuando a alguien yo le digo, ¿cierto? Que Dios te bendiga. Gracias me dice. ¿Ya? Porque ¿y usted quién es? Pues soy un pastor. Donde uno vaya tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces he conversado con la persona que me está atendiendo y cuando me está atendiendo empieza a llegar la gente. Yo le digo, no te preocupes. Mira, espérate. Mira, mientras yo esté aquí se va a llenar. Porque sé quién soy. Y cargo la bendición. ¡Oh, Dios! Y no me pasa porque voy al local del hermano. No. Pasa porque allí quiere Dios manifestarse. Y ahí no tengo que esconderme. Tengo que decir quién soy. ¿Ya? Muchas veces estoy comprando en la feria y le digo a la gente, no quiero que te lleves nada para la casa. Dios te va a vender todo eso. Oh, gracias. El del pescado me dice, hola pastor, ¿cómo está? El del otro lado del pescado me dice, sí, sacerdote, me dice. Es más jovencito. El otro me conoce porque el otro es hermano en Cristo, pero el que no. Pero te ocurre porque no estás escondido. La gente te conoce. Cuando dicen amén. ¿Cuántas veces le he contado? Vivo en una calle que ojalá a veces me dan ganas de irme. Pero muchas veces pienso en mi corazón y en mi mente que la gracia de Dios tiene sostenido ahí toda esa cosa porque hay una cantidad de gente que seguramente debiera estar preso y no libre. Pero la gracia de Dios ahí. La gracia. El otro día querían entrar a mi casa. Estaban subiendo la pandereta. ¿Ya? Llegó el más mal. Cómprese una pistola y pégase. Yo lo conozco, ese guatón. Cálmate. No me va a pasar nada, le dije. Si yo sé. Por eso ellos no me hacen nada a mí. Porque como estuvieran en la cárcel, ellos saben que vienen son los evangélicos. Y todas las cuadras saben que soy pastor. Y que evito pelear con cualquiera de mis vecinos. Ganas tengo de pegarle, pero pues hay que evitarlo. Den un aplauso al Señor, ¿no? Hermanos amados, entonces puedo decir, o les puedo preguntar a ustedes, ¿a dónde vamos y cómo vamos en la vida? ¿Qué quiere usted? ¿Usted quiere simplemente las bendiciones de Dios y que se solucionen los problemas? Recuerde, por favor, Dios no es nuestro empleado, no es nuestro empleado. Dios es Dios. Amén. Y déjelo que Él se manifieste bajo el poder que Él tiene. Y por favor, quítate porque tenéis tantas explicaciones para Dios que te creéis más sabio que Dios. No es que es que aquí hay un montón de situaciones en la mente. No, hermanos. Dios es más sabio que nosotros. Si Dios te llamó, no estoy sacando excusas. No, Dios te va a usar. Dios te va a usar cuando dicen amén. Entonces, la unción que estuvo en Cristo,
La unción del santo, como llama la Escritura, la unción del santo está sobre tu vida. Está sobre nosotros. Entonces, ¿cómo escondernos? José no se escondió nunca. Donde estuvo lo conocieron. ¿Por qué? Dígame por qué lo conocieron. A ver. No, ¿por qué lo conocieron? Porque Dios estaba con él. Ay. Cada vez que José cambiaba de un lugar a otro, dice, y Jehová lo prosperaba. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Vaya a la cárcel, Jehová lo prosperaba. ¿Por qué? Porque estaba Jehová con él. Usted fue el sueño, allá estaba. Y el último que tuvo que decir José, ¡ey! No digan nada a los hermanos. No, porque él se asustó de que ellos mismos hicieran daño. No, le dijo, yo soy José, el que ustedes vendieron. Pero espérese un poco. No hagan nada. Esto lo tenía preparado Dios. Dios. ¿Me entienden? Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando Daniel cuenta sus testimonios de que le habla al ministro, al subministro, a quien sea, ¿entiendes? Y no simplemente eso, si se va a luchar los zapatos, yo creo que hasta el luchabota le da, porque es lo mismo. El ministro necesita, el subsecretario necesita, como necesita el de la bota. Todos necesitan de Jesús. Todos necesitan. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo estás? ¿Me entiendes? Que, por favor, que no haya un beneplácito en nosotros simplemente de servirle a Dios en lo que nosotros queremos hacer. Que no haya un beneplácito porque queremos hacer eso y ¿me entiendes? Y nos cerramos cuando Dios, eso es simplemente para que te alegres tu corazón de lo que Dios quiere hacer contigo, pero mientras tanto, haz todo lo que tienes que hacer. Y tenemos que abrir nuestra boca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y eso es algo muy importante. Muy importante. Entonces, hermano, hemos hablado todo un año. ¿De qué hablamos todo el año? A ver. ¿Cuál era el tema? La dimensión de Dios. Y la dimensión de Dios, le dijimos, es sobrenatural. ¿Usted quiere que le pasen cosas sobrenaturales? Bueno, hágalo. Jesús no se metió dentro de la sinagoga para mostrar su poder. Iba pasando un féretro y levantó al muerto. El jovencito y se fue con su mamá. Y así, cada cosa, en todo lugar, donde había, allí estuvo. ¿Ya? Llegaron uno y le dijeron, hey, Señor, despida a la gente porque tienen que ir a comer. ¿Y qué Jesús le dijo? ¿Qué le dijo el Señor? No le dijo eso, hermano. No, pastor, si está escrito en la Biblia, no le dijo eso. Le dijo, demuestren ustedes que son sobrenaturales. Demuestren que creen en mí. Estoy parafraseando la idea que está en lo que estamos conversando. Hay una expresión que usted sabe del Evangelio. Usted ha estudiado la Biblia. Demuestre lo sobrenatural entonces. ¿Tiene la unción o no tiene la unción? ¿Está Cristo en su vida o no está Cristo en su vida? ¿Está el Espíritu Santo en su vida o no está? Usted no va a convencer a nadie. El que lo hace es el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo necesita que tú y yo abramos nuestra boca. Porque sí, se abre tu boca. ¿Qué dijo Jesús? Yo te la voy a llenar. Yo te voy a dar lo que tienes que hablar. ¿Ya? Y entonces así hacía. Verso 55. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Hermanos amados, cuando alguien sabe quién eres tú en Cristo, te va a sobrepasar el tiempo. Vas a querer descansar. Porque va a ser mucho. Siempre vas a tener mucho que decir. Mucho que hablar. Si tienes dones de sanidad, tenlo por seguro. Mucha gente va a venir para que Dios te use sanando. ¿Me entiendes? Liberando. Cuando dicen amén. Lo que pasa es que muchas veces nosotros simple y sencillamente dejamos a Dios de lado. Dejamos a Dios de lado. Y eso no puede ser. No puede ser. Hermano, el equilibrio de la bendición humana es Dios. Cuando yo dejo a Dios, la bendición humana puede superarme. Los intereses que tengo, la casa que tengo, el dinero que tengo, los vehículos que tengo, las casas que tengo.
Y entonces puedo tener mucho, pero puede haber sido yo. Simplemente yo, con el ejercicio mental, con la capacidad humana que tengo, que no es mía, sino que también me la dio Dios. Pero a él lo dejo de lado. Y entonces puedo traer un mal pensamiento creyendo que Dios me está permitiendo esto. No, no es así. No es así. El equilibrio lo pone Dios. No me des mucho para no dejarte, ni me des poco para quejarme. Haz lo que necesito. ¿Cuántos dicen amén? Voy terminando. Usted está lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué quiere más unción? Yo creo que tengo el Espíritu Santo. No sé si usted lo cree. En usted. ¿Cree usted que tiene el Espíritu Santo? Yo creo que usted tiene el Espíritu Santo. Yo creo que usted está lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué no siente que está lleno? Porque no lo usa. No lo usa. Si usted nunca abre una llave que tenga en su casa, si usted nunca abre esa llave, nunca va a saber cuánta fuerza tiene el agua, que sí usted puede saber que está dentro de esa llave. Nunca lo va a saber. Pero cuando usted abre, incluso usted va a poder decir, no, saca agua de allá porque ella tiene más presión. ¿Va a decir eso o no va a decir eso? Claro que sí. Y es lo mismo con nosotros. Usted está lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Para qué? Para involucrarse en lo sobrenatural. Es lo que tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Una invasión. Tenemos que invadir este reino de las tinieblas. Mire cómo está Chile, hermano. Miremos cómo está nuestro país. Si es verdad. Es verdad, incluso usted me dice, tenemos más, uno puede decir, tenemos más dinero que antes, pero hay mucho más pobreza que antes. ¿Sabe cuánto han surgido los campamentos? ¿Cuánta cantidad de campamentos más hay? Eso quiere decir simplemente una cosa, la necesidad de la gente. La necesidad de la gente. Porque hoy día, ¿qué pasa? Vea, haga un cuadrito rápido, ¿me entiende? ¿Cierto? La hija se queda embarazada, se queda ahí en la casa viviendo. ¿Sí o no? Claro. Pero esa hija un día encuentra una pareja y no sabe dónde vivir. ¿Dónde se va? A un campamento. La problemática no está en que el país no tiene plata. La problemática está en que no tiene a Cristo en su corazón. Porque es diferente que esa hija salga de la casa casada y que el marido le dé una casa. ¿Habrían campamento? No habrían campamento. Pero como el desastre familiar, como nuestras familias están mal, no logramos. Diferente es, ¿cierto?, estar con los padres por situaciones que no tienen una economía. Eso es diferente. Pero en el hecho puntual de irnos y hacer eso, no. Tenemos que invadir este mundo. Tenemos que hacerlo. Ricos y pobres necesitan del Señor. Y el reino de Dios no es un reino simplemente de habladuría, de palabras, sino de poder. De poder. ¿Y sabes por qué el Espíritu Santo está dentro de nosotros? Simplemente para la demostración de ese reino que es sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? De ese reino sobrenatural. De orar para que las cosas sean transformadas, cambiadas, totalmente diferentes. Necesitamos de eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Por qué, hermano? Porque lo que tienes que mirar, que un día la visión de Dios, ¿cierto? La visión de Dios va a definir tus sueños. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos queremos ser felices? Levanten su mano. Ay, no me diga que no quiere ser feliz ahora. Yo quiero ser feliz. ¿Y qué es malo querer ser feliz? O adquirir algo que te dé felicidad tampoco es malo. La problemática está, ¿qué lugar ocupa eso que me hace feliz? Si ocupa el lugar de Dios, estoy pésimamente malo. Pero si llena una necesidad de la casa y punto y se acabó, ahí está. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Hermano, hoy día, escúchame bien, y lo voy a decir con este,
Hoy día nosotros no andamos con los zapatos nuevos así. No me lo pise. Ese era el tiempo nuestro. Y nosotros sacábamos los zapatos nuevos y los poníamos los viejos para que los nuevos duraran más. Hoy día los cabros chicos lo hacen tira nomás, pues. ¿Cuál es el problema? ¿Sí o no? Claro. ¿Y tú vas a permitir que tu hijo ande ¿cuánto sin zapatos? No, le va a ir a comprar otros zapatos. Aunque te endeudes, pero le compráis otros zapatos. Ya, el tiempo ha cambiado, eso es lo que quiero decirles. Por eso las cosas no nos dan felicidad. Las cosas cubren necesidades, pero no nos hacen felices. Solo Dios nos hace felices. Y cuando tú y yo hacemos las cosas de Dios, mejor todavía. Termino y leo el versículo 56. Y donde quiera que entraba, en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. O sea, aquí hay una expresión tan hermosa. Yo no sé si usted se da cuenta. No sé si usted se dio cuenta. Dice, y le rogaban que le dejase. ¿Leyó conmigo? ¿Cuál es la palabra? Le rogaba que dejase tocar siquiera el borde de su manto. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? La mujer del flujo de sangre. Note por favor cuán popular era esta mujer, que todos, por la fe de esta mujer, querían hacer lo mismo con Jesús. Uy, Dios. Qué lindo que te conozcan. No, mi vecino dijo esto. A mi vecino le pasó esto, por Dios. Yo voy a creer y le voy a pedir lo mismo a Dios que haga conmigo. ¡Ay, Dios! Ni la fama va a correr tanto. Ni aunque saliera en el Mercurio, en cualquier diario, ni en todas las redes. Vas a ser más popular en esto. Porque Dios, lo que Dios hace contigo, no lo deja. No lo deja incógnito. No le diga a nadie, no. Al endemoniado dijo, ve, anda, corre, cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Esto es la hermosura del Evangelio. Ya, lo que pasa es que muchas veces no queremos correr el riesgo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. No sé cuántos están dispuestos a dejar de ser desconocidos y que la gente lo conozca o te reconozca que eres un hijo de Dios, una hija de Dios. No estés pensando en que si estuviera mi pastor aquí lo haría por usted, pero como no está, pero estoy yo. Oh, ¿cuántos dicen amén? Claro que sí. En el orden de la iglesia, o de la congregación, es verdad, está la autoridad. Y eso es para llevar un orden. Porque si imagina si usted aquí, todos nos ponemos la mano encima, esto sí que sería desordenado. Pero no. Pero cuando usted está allá, usted es la autoridad espiritual. Donde usted esté, hágalo. Vívalo. Es tiempo que usted le demuestre a la gente que en el Dios que usted cree no es un Dios de cadena ni de bolsillo, sino que es un Dios de verdad. Suban los músicos, por favor. Es un Dios de verdad. Es un Dios que quiere hacer las cosas tremendamente maravillosas contigo. Yo no sé cuántos pueden decir, Dios me quiere usar. Y yo quiero ser usado por Dios. Ponte de pie, dale un lindo aplauso al Señor. Dile gracias, Señor, por esta palabra que te anima, que nos anima. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios del cielo. Que Dios te bendiga. Que el Señor llene tu corazón y te bendiga. Y te dé de gracia sobre gracia, ¿no? Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Levanta tus brazos al cielo, dale gracias. A lo mejor eres una persona que normalmente está hablando de Cristo, sigue hablando del Señor. Pero ahora quiero que te atrevas a que el don que Dios ha puesto en tu vida sea manifestado. Que se manifieste sobre la vida de los demás. Que no simplemente diga, no, esto tiene que hacerlo una persona. No, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer, ¿cierto? Si hay alguien que te envía es el Señor. Y si te puedo recalcar eso, yo te envío en el nombre de Jesús. Y haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Hay tanta gente que te necesita. No necesita un pastor, te necesita a ti, porque Dios para eso te trajo.
para eso te constituyó un hijo, una hija de Dios. No para que simplemente, no, los pastores somos muy pocos. Ya pues hay que llamar más obreros a la viña, dice el Señor. No, porque la mies es demasiada. Por eso ustedes son esos hombres y mujeres como la levadura, que se van a infiltrar en el reino de Dios, como el reino de Dios, para que otros reconozcan a Jesús, el Cristo. Padre, gracias te damos. Dale gracias al Señor. Levanta tus brazos. Anímate en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios. Que sea un tiempo hermoso, maravilloso, único, sobrenatural. Que el Dios del cielo lo haga en el nombre de Jesús. Oh Padre, gracias. Gracias, Jesús. Ángeles del cielo vengan a cantar. Aleluya, sí es Jesús. Gracias, Dios. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ángeles del cielo vengan a cantar.
inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, Trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, Trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, Señor. inúndanos de tu gloria. Gracias, Jesús. Trae aquí el cielo, Oh, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias. Gracias, Jesús. Bien, hermanos. Vamos a ir a casa. Y antes, hermanos, se me había olvidado. Recuerden que tenemos nuestra acción de gracia para este fin de año, como todos los años. Yo creo que ya los que vienen permanentemente están sabidos, ¿cierto? Informados. Y si alguno quiere llevar, tenemos algunos sobres de estos para que usted, si quiere, para que haga su ofrenda, ya así no se hagan muchas complicaciones, puede escribirle algunas palabras, tiene harto espacio para escribir donde usted quiera el sobre y lo entrega el domingo si no viniese el día 31, si no lo deja para el 31. No son muchos, pero si usted quiere puede venir acá adelante luego a buscar uno. No queremos darlo así nomás, simplemente si usted de verdad tiene el interés de hacerlo de esta forma, porque también a lo mejor ya tiene listo su paquete de regalos. No se olvide entonces que lo puede traer el domingo en cualquiera de los cultos o el día lunes 31 cuando vamos a tener nuestro culto de fin de año, que también recogemos nuestra ofrenda de acción de gracia, que normalmente lo hacemos. Pero estamos dando esta oportunidad para aquellos que quieran hacerlo y no vendrán el día lunes por motivos personales y que cual respetamos. Pero el siguiente domingo no lo voy a dejar entrar. Vamos a casa entonces. Vamos a casa. No, está bien. Levanta tus brazos al cielo. Espero que te haya conmovido la palabra. Y no me digas que, ¿qué hago yo, pastor? No, ya tiene mucho para hacer. ¿Sí? Ahora lo que necesitamos ver es los resultados. Los resultados. ¿Cuántos dicen amén? Vas a tener que traer almas a Cristo entonces. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo matrimonio, familias presentes en este lugar. Los más pequeños como los más adultos. La gracia tuya vaya con nosotros. Nos guíe a casa, Señor. Señor, rumiando. Señor, comiendo de esta palabra, Dios, y siendo estimulado por el Espíritu Santo para hacer lo que tú has determinado que hagamos. Señor, queremos hacer tu sueño una realidad en nosotros. Que tu sueño sea nuestra visión. Y tú amas a la gente. Y tú amas a la gente. Y tú amas a la gente, Señor. Padre, permite también que de esta misma manera amemos, Señor, a los que necesitan de ti. Bendícenos, úsanos, Señor, y ese don que has puesto en nuestras vidas sea utilizado, Dios, de la manera sobrenatural. Mi hermano, mi hermana, te bendigo y la gracia del Señor siempre sea contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un buen aplauso al Señor nuevamente. Que Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga. Gracias. Sean bendecidos. Saluda a tu hermano o a tu hermana. Recuerda, si alguien quiere un sobrecito de esto, puede venir a buscarlo acá adelante. El hermano Jerko lo tiene allí.